Buenas tardes, alumnos del segundo medio A. Vamos a comenzar con la clase 3 de física, que tiene que ver con la cinemática. Aquí nosotros ya entramos de fondo a la unidad, ¿ok? Que en el fondo la unidad se denomina movimiento rectilíneo, ¿ok? Nosotros vimos el concepto muy básico acerca de lo que era la cinemática, ¿ok? A modo de introducción, la cinemática es la rama o la ciencia de la física que estudia todos los tipos de movimientos, ya sea en un automóvil, el trasladarse de un punto a otro punto, el moverse dentro de una bicicleta, ¿ok? O incluso lanzar objetos para conocer la trayectoria o el punto eh, inicial y final, ¿ya? Por lo tanto, aquí en la cinemática se va a trabajar mucho con los sistemas de coordenadas, ¿ok? ¿Por qué? Fíjense ustedes que aquí yo tengo valores que son negativos en el eje de las abscisas, que son en el eje X, ¿ok? Y también en el eje de las ordenadas, que es el eje Y, yo voy a tener valores negativos, ¿ok? Y ustedes se preguntarán, ¿por qué vamos a trabajar con valores en negativo en física? Porque en física, cuando se produce un movimiento, ya sea de freno, ¿ok? O desaceleración, eh, va a producirse una pérdida y esa pérdida de velocidad va a estar dado en este caso por valores que son negativos, ¿ok? Y los valores positivos simplemente me van a ayudar para ver qué tan rápido voy, por ejemplo, desplazándome desde un punto a otro punto, ¿ok? Matemáticamente, el sistema de coordenadas está denominado por el eje de las abscisas, que es el eje X, y el eje de las ordenadas, que es el eje Y. ¿Ok? Dicho sistema de coordenadas tiene cuatro cuadrantes, que este cuadrante se hace un conteo de forma en sentido de contrario a las agujas del reloj. Por lo tanto, tengo el primer cuadrante en esta zona, el segundo cuadrante en esta zona, el tercer cuadrante en esta zona y el cuarto cuadrante en esa zona. ¿Ok? Por lo tanto, ustedes se preguntarán, ¿por qué hay tantos cuadrantes? Porque en física, cuando se trabaja con el movimiento, ya sea en magnitudes que son vectoriales, estas magnitudes vectoriales me van a indicar el desplazamiento o el movimiento de de un objeto o de un móvil desde un punto inicial a su punto final. ¿Ok? Por lo tanto, el centro del eje de coordenadas, sistema de coordenadas, se denomina origen. ¿Ok? También en dicho sistema vamos a trabajar con magnitudes escalares y magnitudes que son vectoriales. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos ejemplos de tipos de movimiento cinemático. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, un basquetbolista tira la pelota, en este caso al cesto, ya se está produciendo un movimiento donde va a tener una trayectoria inicial y final. ¿Ok? Aquí tenemos varios ejemplos de movimiento, por ejemplo, aquí el salto largo, ¿ok? Es cuando se produce un desplazamiento desde un punto inicial y final que puede ser corto o de largo plazo. Bueno, también otros ejemplos como saltar la vara, ¿cierto? La altura de la vara, el golf, bolos, entre otros tipos de movimientos. Cuando, por ejemplo, igual me dirijo del colegio a la casa o de la casa al colegio en automóvil, ¿cierto? Todo eso nosotros vamos a estudiar con respecto al movimiento. Conceptos cinemáticos. La cinemática dentro de sus aplicaciones y conceptos van a ser fundamentales estudiar la posición del punto, la trayectoria, el desplazamiento, la rapidez y velocidad y por último la aceleración.
Por lo tanto, vamos a conocer todos estos conceptos acerca del movimiento. La posición. La posición se denomina como el punto P que comienza del origen, desde el centro del origen, y se va en dirección diagonal, ¿ya? Hasta llegar a su punto final, donde choca el eje de las abscisas con el eje de las ordenadas, ¿ok? Por lo tanto, la posición es un vector. ¿Por qué? Porque me indica la dirección, la magnitud y el sentido del movimiento, en este caso de cuando se mueve un objeto de un punto inicial a otro punto final, ¿ya? Por lo tanto, no nos olvidemos que el vector ya va a tener la flechita hacia arriba, ¿ok? Nosotros cuando vimos la primera clase de física, las magnitudes vectoriales están representadas por una flechita o el gorrito que tienen arriba de la inicial o de la letrita, ¿ya? Eso es básicamente la posición, que es el punto P que va del origen al sistema de coordenadas, ya sea al eje X o al eje Y. Si se va en esa dirección es positivo, si se va en dirección izquierda, negativo. Vamos con la distancia y el desplazamiento. ¿Cuál es la diferencia entre la distancia y el desplazamiento? La distancia es una magnitud escalar, ¿ya? Y el desplazamiento es una magnitud vectorial, ¿ok? Por lo tanto, la distancia, a mí lo que me va a importar va a ser el camino recorrido, ¿ya? En este caso, el camino recorrido de un móvil, o de la persona, o de un objeto, ¿ok? Y el desplazamiento es una magnitud vectorial y está asociada con la velocidad. Va a ser la variación desde un punto inicial a un punto final, ¿ok? Por lo tanto, fíjense, en este dibujo, la distancia como es una magnitud escalar, solamente a mí me interesa lo que recorrió, en este caso, la persona. Por ejemplo, cuando yo voy a trotar o cuando ando en bicicleta, a mí solamente en la distancia me va a interesar lo que yo recorrí. Por ejemplo, yo una vez cuando fui de mi casa a la portada en bicicleta, calculé la distancia que en el fondo, en función del tiempo que fue lo que me demoré, fue en este caso unos 15, 16 kilómetros. Eso corresponde a la distancia. El desplazamiento en el fondo es la variación o el tiempo en que yo voy viajando con respecto a la velocidad, ¿ya? Si nos vemos o fijamos aquí, el desplazamiento tiene el punto inicial y el punto final. Solamente me interesan esos dos puntos. ¿Por qué? Porque yo voy a calcular el vector, que puede ser hacia arriba o a cualquier punto del eje de coordenadas. La trayectoria. La trayectoria en un sistema de referencia o eje de coordenadas va a ser el camino recorrido desde un punto inicial a un punto final. Es decir, esa trayectoria va a tener una sucesiva curvas, ¿ok? Por lo tanto, si yo me voy de mi casa al colegio, la trayectoria van a ser en este caso las cuadras que yo me voy movilizando ya hasta llegar al colegio. En el fondo, el camino, ¿ok? Velocidad y rapidez, ¿ya? La velocidad, el primer concepto es una magnitud vectorial y se define como la relación del desplazamiento total en función del tiempo, ¿ok? Si nos damos cuenta, la velocidad tiene un gorrito y el desplazamiento tiene un gorrito, por lo tanto son magnitudes vectoriales. Ejemplo, si yo quiero saber en qué tiempo me voy a encontrar con un automóvil, si voy a 10 metros partido por segundo en carretera, ¿ya? En este caso la velocidad yo la puedo calcular
a partir del desplazamiento total hasta llegar del punto inicial al punto final. ¿Cuánto yo me demoré o cuánto yo voy viajando en función del tiempo? ¿Ya? Y la rapidez es una magnitud netamente escalar. Tiene que ver con la relación de la distancia recorrida en función del tiempo. Ejemplo, por ejemplo, si yo voy de mi casa a La Tirana, por ejemplo, la rapidez va a ser en este caso la distancia que hay desde Antofagasta a La Tirana, que son unos 420 kilómetros aproximadamente, y el tiempo en que me voy a demorar, si son horas, minutos o segundos, ¿ya? En este caso la rapidez se trabaja con horas, ¿ok? Y ese cociente o esa fracción yo la divido y me da el resultado de la rapidez, ¿ya? Por lo tanto, la rapidez, como no es un vector, no tiene gorrito en la v ni en la d, ¿ya? En la rapidez, v es la rapidez y d es la distancia. Y la velocidad, v es la velocidad y d es el desplazamiento. Son dos conceptos netamente distintos. Aceleración. La aceleración está asociado con la velocidad, por lo tanto es una magnitud vectorial, ¿ya? Eh, Indica la variación de velocidad de los movimientos del objeto, ya sea un automóvil, de una persona movilizándose en bicicleta, etcétera. Por lo tanto, fíjense, cuando la aceleración es mayor a cero significa de que el auto va aumentando su velocidad, y al aumentar su velocidad significa de que está acelerando, ¿ya? Si la aceleración es menor a cero, significa de que, por ejemplo, cuando yo voy en un automóvil, en un camión o lo que sea, se va a producir un freno. Ese freno va a ser la desaceleración del móvil o el objeto que está en movimiento. Y si la aceleración es constante o igual a cero, significa de que yo voy a ir a una velocidad constante. No voy a acelerar, tampoco no voy a frenar. Por lo tanto, voy constante desde mi punto de partida hacia mi punto final. Por lo tanto, la aceleración se define como velocidad final menos velocidad inicial partido por el tiempo. Y la aceleración finalmente se mide en metros partido por segundos al cuadrado, ¿ya? Cosa que también me olvidé de decirles acá, la velocidad y la rapidez también se miden en metros partido por segundo, ¿ya? Pero solamente por segundo. En cambio, la aceleración es segundos al cuadrado. Y vamos con la relatividad general de Galileo. Galileo fue un gran científico que aportó grandes ideas en cuanto a la ciencia, ya sea de la física en la astronomía, ya se centró mucho en la astronomía y estudió los movimientos, en este caso, de los planetas con respecto al Sol. Sin embargo, también él lo llevó a aquí en el plano terrenal o en la vida cotidiana, ¿ya? Donde él postulaba de que la posición en donde se ubicara la persona iba a haber una relatividad en cuanto al movimiento de los cuerpos. ¿Ok? Por ejemplo, si yo voy en un tren y lanzo una pelota para arriba, yo me voy a dar cuenta que la trayectoria va a ir de arriba hacia abajo. No así la persona que está afuera del tren, que ve la dinámica de la persona que está dentro del tren, de lanzar la pelota hacia arriba. Lo que va a ver la persona que va a estar afuera del tren va a ser una trayectoria en forma de curvas, ¿ya? Por lo tanto, esa trayectoria que se va a ver en forma de curva tiene que ver con la relatividad del movimiento. Es decir, el movimiento va a influir desde el punto de vista de las perspectivas en donde yo esté ubicado, eh,
hacia arriba o hacia abajo cuando estoy en movimiento y cuando estoy en reposo, es decir, observando y viendo el movimiento, se me va a formar la trayectoria en forma de curvas. Eso es en cuanto a la clase de física. Espero que estén bien, niños. Respeten la cuarentena. Ya estamos viviendo una contingencia mundial de que es clave o son clave estas semanas. ¿Ok? No salgan de sus casas. El coronavirus o COVID-19 es un virus que es muy resistente. Resiste debido a que posee un gran peso molecular en cuanto a su envoltura y capsule en cuanto a la composición del virus. ¿Ya? Es un virus que posee ARN y estos virus que poseen ARN tienden a mutar y a generar en este caso eh, trans- transcripción del material genético. ¿Ok? Por lo tanto, lo que yo les recomiendo es que eh, estén en calma, respeten la cuarentena y eso. Espero que estén bien, chiquillos. Nos vemos.